Yo les decía, ahí cuando veíamos el ciclo de la materia, que los organismos vegetales son productores, ¿sí? Y luego venían los consumidores que se comían esos vegetales y demás. Los organismos vegetales son productores. ¿Cómo producen esa materia seca o esa biomasa, como nosotros le llamamos? Bueno, a través de la fotosíntesis. Para algunos la fotosíntesis debe ser algo muy común, otros nunca lo escucharon, ¿sí? Entonces, llevemos la fotosíntesis a las orquídeas. Y vamos a ver fotosíntesis porque luego vamos a tener que ver qué tipos de plantas hay dentro de las orquídeas en función de cómo realizan la fotosíntesis. Entonces presten atención a lo que es fotosíntesis. ¿Qué hace la planta? Captura dióxido de carbono de la atmósfera, está en presencia de energía solar, absorbe agua y esa es la fórmula, lo básico que necesita para producir alimentos, llamémosle, ¿sí? Dióxido de carbono, ustedes no se preocupen por la fórmula, eso es una fórmula química genérica que nos hacen ver por ahí en la facultad, ustedes no se preocupen, es dióxido de carbono más agua más presencia de energía. ¿Qué se produce? Fíjense, oxígeno, entonces hay liberación de oxígeno cuando se produce la fotosíntesis y está lo más importante, que es lo que a nosotros nos interesa, esa formación de azúcares, llamémosle en este caso una glucosa, que no es otra cosa que uniones carbono, hidrógeno y oxígeno, y que es la fuente de energía para la gente. Ahora viene algo que quizás también escucharon y que tiene mucho que ver con todo lo anterior, con el intercambio gaseoso, con la fotosíntesis. Hay distintos tipos de plantas. El mundo botánico clasificó las plantas. Dice, bueno, hay plantas C3, plantas C4, plantas CAM. ¿Qué serán? Bueno, por ahí algunos la escuchamos alguna vez y en las orquídeas tiene mucho que ver, ¿sí? Por eso lo traje principalmente. Como les decía recién, tiene que ver con el intercambio gaseoso. No se preocupen por eso que dice ahí, yo simplemente se los traigo para que ustedes vean por qué se llaman C3. Pero en realidad la enzima que es responsable de captar ese dióxido de carbono tiene 3 átomos de carbono, por eso le llamaron C3. Entonces la C4, ¿qué tendrá? 4 átomos de carbono, ¿sí? Pero vamos a ver algunas características particulares de esas plantas. La C3, abren los estomas cuando reciben luz. Yo cuando les expliqué fotosíntesis, se lo expliqué en forma genérica, les dije, captan dióxido de carbono, captan energía solar y absorben agua y producen fotosíntesis. Yo no me detuve a hacerle ninguna aclaración, que la vamos a hacer ahora. Las plantas C3 podemos llamarles que son las más comunes, si quieren decirle de alguna manera. Abren los estomas, toman dióxido de carbono, absorben el agua, liberan vapor de agua, liberan oxígeno. Acá hay un dato muy importante. Siempre nosotros escuchamos, de los que saben más de orquídeas, nos dicen, las orquídeas en el vivero deben estar agrupadas por grupos. Los dendrobium por acá, todo lo que es Miltonia por acá, lo que es Cattleya por acá, Phalaenopsis por acá, porque hay que regular las condiciones. Bueno, nosotros escuchamos, es cierto, unas necesitan más agua, otras necesitan menos agua, unas necesitan más luz, otras necesitan menos luz. Resulta que la fotosíntesis también tiene mucho que ver en eso. Fíjense que las plantas C3, yo les decía que abren los estomas cuando reciben luz, necesitan el sustrato húmedo durante el día. O sea, si nosotros hiciéramos, a ver, si alguien lo hace a escala comercial, todos los días riega, todos los días fertiliza, nosotros la mayoría lo hacemos a nivel hobby, nadie lo hace a escala comercial. Entonces, bueno, regamos una vez por semana. Yo les cuento cómo tengo, la mayoría conoce mi vivero, pero les cuento cómo tengo mi vivero. Yo tengo en 3 niveles las plantas. Tengo plantas colgadas, plantas sobre la mesada y plantas debajo de la mesada. Y ahora ya empecé a un 4.º nivel, plantas colgadas de las mesadas. Entonces imagínense que yo por ahí no puedo regular estas condiciones. Pero lo mío es hobby, yo saco plantas del laboratorio, yo estoy feliz cuando logro rustificar. Entonces lo mío es hobby, yo no lo hago a escala comercial. Pero si lo hiciese a escala comercial, tendría que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Pero en definitiva las plantas C3 es lo que nosotros vimos de fotosíntesis, ¿sí? Nada cambia a lo que vimos. Planta C4, no hay orquídea C4, o por lo menos no se conocen. Y vamos a las plantas CAM, que sí hay orquídeas, y que por ahí es el grupo más importante quizás. ¿Qué significa CAM? Es el mecanismo ácido de las crasuláceas. Van a decir, sí, está al revés. No, no es que está al revés, viene de las siglas del inglés. ¿Por qué se llama de las crasuláceas? Porque es donde se descubrió por primera vez ese mecanismo.
¿sí? Las crasuláceas es un grupo de plantas. Se descubrió ahí y se le llamó así. Pero resulta que hay crasuláceas, que hay orquídeas, que hay otros grupos de plantas que responden a esta característica que son plantas CAM. ¿Qué características tienen estas plantas? Yo hoy les decía, hablábamos algo de las plantas xerofíticas, que tienen la capacidad de cerrar los estomas y demás. Cuando ustedes van a una región xerofítica, hay crasuláceas, hay en el ambiente natural. Entonces, algo tiene que ver con esto. Y fíjense lo que dice ahí. Abren los estomas en la oscuridad. Nosotros hasta acá veníamos viendo todo lo otro, ¿sí? Que abría los estomas en presencia de luz. Las crasuláceas lo abren en la oscuridad. Entonces nos cambió todo el esquema. Porque abre los estomas en la oscuridad. O sea, hasta acá veníamos que teníamos luz y abría los estomas la planta. Ahora me los abre en la oscuridad. Entonces, ¿qué hace? Absorbe el dióxido de carbono en la oscuridad. Absorbe agua. Libera vapor de agua porque es donde abre los estomas. Hoy decíamos en las plantas C3 que necesita el sustrato húmedo durante el día. Entonces, si estas plantas van a absorber agua durante la noche, nosotros tendríamos que estar regando a la tardecita. Yo sé, alguno me va a decir, sí, pero si le queda una gota de agua entre las dos hojas, me pudre la hoja y me... Sí, es cierto. ¿Sí? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en ese juego de nosotros manejar las plantas y no que las plantas nos manejen a nosotros. Entonces, lo ideal sería, como les dije hoy, si lo tenemos a escala comercial, estas plantas las deberíamos regar a la tardecita. Y a mí, claro, a mí me va muy bien con las cattleyas. Yo antes no lo sabía. Yo regaba siempre a la tardecita, volvía del trabajo, por ahí 3, 4 de la tarde, hace mucho calor, y regaba directamente a la tardecita cuando mucha gente me decía, no, no riegues a la tardecita, tenés que regar a la mañana. Y bueno, como yo básicamente tengo cattleya, me iba bien. Y quizás parte sea esto, ¿sí? Sin saber estaba aplicando algo que debía aplicar. Antes les decía, en el vivero deberíamos agrupar los distintos tipos de plantas. Fíjense qué importante si nosotros lo manejamos. Yo hoy no lo puedo hacer, no lo hago y tengo todo mezclado. Es más, en el mismo lugar tengo cattleya y tengo miltonias, una al lado de la otra. Ni siquiera en el vivero. Pero digo, ¿sí? Si ustedes lo quieren manejar a escala comercial, se debería hacer eso. Claro, dijimos, necesita luz para hacer fotosíntesis. En la oscuridad no puede hacer fotosíntesis. Sí o sí necesita la luz. Ahora, me tomó el dióxido de carbono durante la noche, no tiene luz. ¿Qué hace? Acumula en las células, en una parte, en las vacuolas de la célula, en realidad, que creo que estaba por ahí, sí, ahí está. Acumula ese dióxido de carbono. Acumula el agua y luego durante el día hace la fotosíntesis, cuando está en presencia de luz. ¿Sí? Cambia totalmente el esquema. ¿Sí? Y fíjense lo que dice ahí. Al amanecer tienen un sabor ácido. Yo nunca me comí una orquídea, no sé si es el sabor, pero eso dice la teoría. Hay gente que dice que sí, por lo que he leído, que cuando se va al vivero se siente el olor, ese ácido. Yo no. ¿Y cuáles son las plantas CAM? Todas las que tienen hojas más gruesas, las que tenemos ahí, las cattleyas, son plantas CAM, la Phalaenopsis, son plantas CAM. Entonces esas hacen todo el procedimiento distinto a lo que lo hacen las C3. Bueno, y ahí está entonces. Lo que quiero es que les quede claro, ¿sí? Plantas C3 y plantas CAM. Los procedimientos de la fotosíntesis son distintos, ¿sí? Por ahí cuando veíamos fotosíntesis, cuando veíamos intercambio gaseoso, habrán dicho ustedes, ¿para qué estamos viendo todos estos conceptos? Bueno, para esto, para que cuando lean, cuando escuchen, sepan que sucede esto, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas cuestiones generales, digamos, de las plantas CAM, como dice ahí, que son capaces de dejar de respirar durante periodo de sequía, estomas abiertos solo por la noche, utilizan menos agua que las plantas C3, que por eso venía el comentario hoy de las plantas xerofíticas para compararlo. Algunas plantas se convierten en C3 al final del día, no encontré cuáles, pero es como que cambian el procedimiento, como que empiezan a tomar dióxido de carbono al final del día, viene de la teoría. Y ahí hay unos géneros de lo que son las plantas CAM, que ya les nombraba hoy, y las plantas C3, ¿sí? Todo lo que es Miltonia, Maxillaria, Zygopetallum, ¿sí? Todo lo que es de hoja cintada, por decir de alguna manera, hojas finas, son las plantas C3, ¿sí? Entonces, cuando agrupemos en el vivero, Maxillarias, Miltonia, Zygopetallum, tendría aquí todo un lugar, y todo lo otro de hoja. ¿Cuál? Son CAM, brazábolas CAM, ¿sí? Banda Tere también. Banda Tere también, sí.
Sí. Claro, Sí. todas las carnosas. Claro, todo lo que es carnoso, como dice Alicia, sería plantas CAM. No hay mucha bibliografía, les voy a decir. Yo busqué bastante, hay bibliografía, pero no mucha, como para decir, por ejemplo, a ver, yo les voy a ser sincero, busqué el dendrobium. ¿Dónde está el dendrobium? Y no encontré bibliografía que me diga si el dendrobium es una planta CAM o es una planta C3. Claro, porque la hoja es finita. Claro. Es distinta la consistencia. Pero tampoco es igual a lo que es lo que sería una miltonia. O sea, es intermedia. O sea, claro, si yo me tengo que volcar, es C3. Si yo tengo que opinar. ¿Sí? Claro. Por eso digo, hay cosas que dejan duda. Dentro de un mismo género, por ejemplo, hay cosas que pueden ser CAM o pueden ser C3. Lo que pasa... Va a variar de acuerdo al tipo de hoja posiblemente. Claro, lo que pasa que, a ver, tampoco era la idea de meterme en sistemática, pero sistemáticamente cómo se agrupan las plantas, se tienen en cuenta las características de la flor. ¿Sí? Estrictamente, botánicamente, se va a las características de la flor. Entonces, en función de las características de la flor, es como se agrupan. Entonces, por ahí todas las Miltonia, todas las Cattleya, porque tienen algo en común en la flor. No se las clasifica botánicamente por si son CAM o si son C3. Entonces, esto nos saca, digamos, del esquema que nosotros veníamos trayendo, ¿sí? Que estaba agrupado por especies o por géneros. Es otra cosa, esto es funcionamiento, esto es fisiología de la planta, ¿sí?